tardes. Os damos la bienvenida a este acto que hemos hecho desde la PINA, Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción, en un intento contrarreloj de forzar una modificación del Real Decreto 6/2019 por el que se equipara el permiso para ambas personas progenitoras, el permiso del padre o de la otra madre, a 16 semanas el próximo día 1 de enero de 2021. Así que tendremos permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%, tal y como la PINA lleva reivindicando desde 2005, y estas son 3 condiciones necesarias para que los padres se puedan quedar al cargo de sus bebés en solitario el mismo tiempo que las madres. Por ello, estamos muy contentas desde la PINA, pero esas condiciones no son suficientes. Por primera vez en la historia, nuevas trampas se han colado en la letra pequeña. Ya no son las de antes, pero están impidiendo igualmente ese uso igualitario al que aspiramos. Si llegamos al 1 de enero sin que se hayan eliminado esas trampas del Real Decreto 6/2019, se habrá consolidado a los padres en su tradicional papel de ayudadores o ayudantes, y a las mujeres seguiremos teniendo y siendo las cuidadoras principales y, por supuesto, las precarias, las dependientes económicamente, las pobres, etc. Esta tarde vamos a hablar de todo esto y para ello tenemos aquí a 3 ponentes acompañándonos hoy. A mi lado, a mi derecha, está Cristina Castellanos Serrano, doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, máster universitario en Estudios Feministas y licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Complutense. Es profesora en el Departamento de Economía Aplicada de la UNED y es investigadora en mainstreaming de género, en la evaluación de políticas públicas, economía feminista, en el mercado de trabajo y las políticas de igualdad y diversidad, y es además coportavoz de la PINA. Y a mi izquierda está María Pazos Moral, matemática, investigadora y activista feminista. Investigadora en la comparativa de los sistemas impositivos en diferentes países y en su relación con la desigualdad de género. Es socia fundadora de la PINA y coportavoz también de esta plataforma por permisos iguales e intransferibles. Publica con asiduidad en diferentes revistas científicas, en periódicos generalistas y es además autora de diversos ensayos. Y conectada en remoto con nosotras tenemos a María Luisa Balaguer Callejón. Fue la primera mujer catedrática de Derecho Constitucional en Andalucía y durante muchos años se ha dedicado a la docencia en la Universidad de Málaga, compatibilizándola con el ejercicio de la abogacía y con muchas otras actividades de colaboración con el Parlamento y la Junta de Andalucía, sobre todo en el ámbito de la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. En 2017 fue nombrada magistrada del Tribunal Constitucional de España, así que es una de las 2 mujeres entre los 11 miembros del Tribunal Constitucional y una de las 6 mujeres entre los 63 miembros que ha tenido el Tribunal Constitucional en toda su historia. En 2018 llegó al Tribunal Constitucional una de las demandas que habían emprendido años atrás 11 padres igualitarios auspiciados por la PINA, alegando que su permiso, más corto que el de la madre, era discriminatorio y exigiendo el mismo tiempo para cuidar a su bebé. El Pleno del Tribunal Constitucional falló en contra y María Luisa emitió entonces un maravilloso voto particular que sintetiza las razones de cajón y de justicia con las que la PINA se identifica totalmente. Por favor, permitidme que os lea solo el contundente final de ese voto particular, que culmina todos los igualmente contundentes argumentos desarrollados a lo largo de sus 7 páginas. Dice así: para concluir el razonamiento, la diferencia normativamente dispuesta entre los permisos de cuidado de menores recién nacidos atribuida a los hombres y la que se reconoce a las mujeres está basada en el sexo, es decir, en una de las categorías prohibidas contenidas en el artículo 14 de la Constitución española. Cuando la invitamos a este acto, contestó enseguida diciendo: mi compromiso de vida está en el feminismo y lo hago encantada. Mil gracias, María Luisa, por todo tu trabajo y en particular por tu ayuda en el avance de los permisos igualitarios. Y por supuesto, gracias por permitirnos tenerte hoy aquí. Te vamos a dar la palabra a ti en primer lugar. Tendremos la intervención de estas 3 ponentes que os acabamos de presentar
y después abriremos un turno de palabra para que podáis hacer preguntas que contestarán las ponentes. Así que, María Luisa, muchísimas gracias una vez más por estar aquí con nosotras y tienes la palabra. Pues muchas gracias a vosotras por invitarme y muchas gracias también por tus palabras que de obvias parecerían innecesarias, porque ciertamente que ese fundamento jurídico 6 del voto lo que venía a decir era, y tú lo has leído ahora, una obviedad total, es decir, el hecho de que un padre esté en una situación con respecto a su hijo de indiferencia jurídica, por decirlo de alguna forma, puesto que la maternidad era algo que era exclusivo de la mujer, era la mujer la que la disfrutaba. Bueno, digo era y estamos hablando precisamente de un año, que era el año 2018, donde el Tribunal Constitucional tuvo la ocasión de rectificar lo que era una injusticia histórica importante y, sin embargo, el razonamiento del Tribunal de 11 magistrados del tribunal, a los que respeto, les tengo afecto, cariño y consideración, pues sin embargo no vieron que lo que para mí era totalmente obvio, es decir, que el hecho de que un padre sea padre le vincula a su hijo y el hecho de que el padre no tenga un permiso retribuido por parte del derecho laboral en un Estado social y democrático de derecho que ha consagrado en el artículo 14 la igualdad y la interdicción de la discriminación, y una de las discriminaciones básicas, centrales, es la discriminación sexual, pues no podía entender cómo no se podía acceder y aprovechar la ocasión de ese recurso de amparo o cuestión de inconstitucionalidad, me parece que era una cuestión de inconstitucionalidad, a través de un recurso de amparo en el que se fijase con toda claridad que un padre y una madre tienen exacta e igualmente las mismas obligaciones y los mismos derechos. El artículo 39 de la Constitución, que como no era de aplicación directa, no lo quise utilizar en el voto particular para no distraer un poco el foco de lo que yo quería decir, establece también la protección de la infancia y de la familia y establece las obligaciones con respecto a los hijos sin distinción en legítimos e ilegítimos. La Constitución española de 1978. Yo creo que cuando nace Pipina, en el año 2005, debería de haber sido una vergüenza para la sociedad que tuviese que crearse una asociación que pidiera algo tan obvio como que los padres y las madres tuvieran igualdad de derechos. Pero esta es la situación y esto es así. Y esto es lo que justifica lo que efectivamente contesté a María cuando me invitó, de que mi compromiso en la vida es con el feminismo, porque en realidad no creo que haya algo más en la vida que merezca la pena hoy, que no sea, más allá de los avatares políticos y cosas en las que otra gente se entretiene, que la justicia que se deriva de la discriminación sexual que sufren las mujeres en torno a su trabajo, en torno a su familia, en torno a sus cuerpos, en torno a su conducta, etc. Por lo tanto, estoy encantada de estar con vosotras, estoy encantada de que todo lo que yo pudiera hacer por el feminismo pudiera llegar a hacerlo y de que las condiciones de vida de las mujeres mejorasen en una sociedad como es la del primer mundo. Ya no voy a decir otros mundos a los que desgraciadamente no voy a poder tener acceso. Dicho esto que es un meeting, pero que me sale verdaderamente del corazón, vayamos al tema y establezcamos entonces cuál es la situación en la que ahora nos encontramos después de haber conseguido al cabo de los años que los permisos parentales sean personales y sean intransferibles. Pues esa trampa a la que vosotros hacéis referencia es verdaderamente una consecuencia, igualmente también, de esa óptica, de esa óptica perversa, y la palabra perversa yo creo que aquí viene bien, porque no se trata de perverso en el sentido de malo, sino en el perverso de situación que la legislación, sin ser literalmente discriminatoria, acaba siendo igual de discriminatoria que era antes, es decir, la reforma no tiene mucha virtualidad, si al final de lo que se trata es de que el hombre acompañe a la mujer en esa tarea que es la maternidad. Tarea la de la maternidad que precisamente le obstaculiza ascender en su puesto de trabajo, perder los años con mayores oportunidades de vida laboral, etcétera, y otras cosas más. Pues bien, ya no solamente como discriminación positiva, sino simplemente como obligación que un padre tiene de establecer lazos afectivos con su hijo. Así que esta es también otra obviedad. Si ahora resulta que en una sociedad
cuyo punto de partida es el de que la mujer, por estadística, aquí estamos hablando de estadística de la que María sabe más que yo, por estadística las mujeres dedican un porcentaje de horas a las tareas del hogar significativamente mayor que el de los hombres, es de suponer que muchas mujeres preferirán que su marido esté en el bar de abajo antes que estar ayudándole en la crianza del hijo, por una situación clara, porque ellos no van a poder desempeñar sus funciones como padres porque van a tener al lado a su mujer que las va a desempeñar, y esto es una inercia que conocemos y es una inercia que es ancestral, que es patriarcal, no es algo que ahora de repente las mujeres están haciendo las cosas en la casa y los hombres no las están haciendo. Por lo tanto, partir de una educación como es la educación de la civilización occidental, para considerar que padre y madre tienen obligación de estar durante un tiempo concreto y determinado, ambos en la atención del bebé, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido lógico y no tiene ningún sentido de perspectiva feminista. Es decir, que el sentido tiene que ser otro, perverso, y que, por supuesto, si efectivamente, como tú bien dices, no se puede subsanar, pues tendrá como consecuencia lo que estamos diciendo. Es decir, igual que la hora de lactancia era una hora que en un momento determinado se intentó también que los hombres la secundaran, porque la lactancia con leche materna es, como sabéis, una situación poco frecuente, y no fue posible tampoco incardinar esa incorporación de los hombres a la paternidad, pues ahora yo creo que esto verdaderamente debería tener una solución. ¿Qué solución veo yo? ¿Qué es lo que verdaderamente interesaría? Pues hablando con María estuvimos comentando la posibilidad de que los presupuestos generales del Estado se pudieran incorporar. Yo eso lo veo un poco cerrado, porque la jurisprudencia que nosotros tenemos establecida en materia de presupuestos generales del Estado, y también María sabe de esto más que yo, es muy taxativa en cuanto a que el artículo 134 de la Constitución, las opciones que da y son razonables para una ley de presupuesto, son las de que exista, dijéramos, un compromiso de gastos e ingresos. ¿Por qué? Pues esta mañana mismo habréis podido ver cómo las leyes de presupuesto tienen unas mayorías que no son cualificadas, son mayorías simples, y cómo el presupuesto de una nación debe atender fundamental y prioritariamente a estas cuestiones. Hay algo que se llama ley de acompañamiento que sí he estado viendo, y esto es algo que se podría explorar. Hay otra vía, que es el decreto ley, que también se podría explorar si el gobierno tuviese voluntad. Lo que no sé muy bien es si existe voluntad política o si se ha detectado por parte de los políticos que es exactamente la situación que aquí se ha creado. Porque aquí se ha creado una situación, vosotros lo habéis dicho, claramente establecida de un mantenimiento de una discriminación y de una escasa utilidad, por no decir ninguna, de que en muchas de las ocasiones el hombre va a acompañar a la mujer creándole adicionalmente más trabajo. No sé si con esta primera exposición he cubierto un trámite o preferís que siga o hacemos un turno como vosotros veáis. Como tú quieras, si quieres puedes seguir unos minutos más. Sí. Como me digáis vosotros. En este caso, lo que yo haría sería, desde el punto de vista de intentar otras medidas, que yo realmente no estoy muy capacitada para decirlo a vosotras, más allá de mi propia militancia feminista. Pero yo creo que la situación, desde mi punto de vista, pasaría porque se tomase conciencia social, que por supuesto es lo que estáis haciendo ahora, y porque se difundiese la idea de que en realidad esto es es una impetración patriarcal absurda desde el punto de vista de la lógica del derecho, que es de lo que yo os puedo hablar. Veréis, hay normas que nacen fallidas. Hay normas que nacen fallidas porque son normas que no están previstas para la realidad social para la que han querido ser votadas. Se vota en el Parlamento una ley que lo que intenta es abordar una realidad social. ¿Cuál es la realidad social que se pretende abordar desde el punto de vista de que el hombre y la mujer compartan la paternidad? Pues claramente que el hijo es también del padre o de la otra madre o de quien quisiera ser, pero que hay dos personas que están comprometidas en la educación, en la formación e incluso yo diría en el disfrute del placer de tener un hijo y de ser padre, que pueda ser también para algunas personas ese sentimiento. Y con esto se consigue. ¿Tiene sentido que haya un padre y una madre ¿tiene sentido? ¿No sería más razonable la propuesta que vosotros me habéis comunicado de alargar, o sea, hacerlo sucesivo, de tal manera que alargando el tiempo de la dedicación se pueda llegar al primer año de la vida del niño y a partir del primer año ya el niño entra en otra fase
que ya puede salir de la casa, etc. ¿Por qué se ha hecho entonces de otra forma? Y sobre todo, ¿cómo se puede solucionar? En realidad vosotros me habéis pasado también la propuesta de solución, que es bastante obvia también y bastante fácil. Pues sencillamente no haciendo obligatoria la simultaneidad. Eso ya es la manera de solucionarlo. Pues, por lo tanto, bastarían quizás 3 palabras. O sea, para deshacer ese nudo bastaría quizás decir que los permisos parentales obligatorios e intransferibles que no tendrían que ser simultáneos o sencillamente no serán simultáneos. Porque la razón de ser simultáneo es precisamente una razón que es negativa con respecto al fin que persigue la norma. Lleváis razón cuando decís que la norma es fallida. La norma es fallida, la norma no va a conseguir lo que se pretende, que es precisamente que una mujer pueda llegar a tener una cierta, ¿cómo diría yo? Que pueda avanzar algún paso en la desigualdad que tiene la maternidad. La maternidad, como sabéis perfectamente, es verdaderamente el signo distintivo de la discriminación en el ámbito laboral. Desde la ley 1399, que era una ley de una receptiva comunitaria de protección de la maternidad. Estamos dando vueltas en el derecho laboral. Yo ejercí efectivamente, como tú dices, pero además de abogada laboralista, es decir, que sobre mí el acoso sexual, los despidos que no estaban reforzados entonces, ni siquiera en el Estatuto de los Trabajadores, que tuvieron que ir vía jurisprudencial por la discriminación, etcétera. Todo ese tipo de mundo jurídico laboral en el que se desenvuelve la mujer está hecho con la peor óptica posible de perspectiva feminista. Ahí no hay ninguna perspectiva feminista. Desde la salud laboral, los diseños de las mesas de los despachos y de las enfermedades incluso que algunas veces se generan en prestaciones laborales que son típicamente de mujeres o que son más abultadas de mujeres. Todo eso está por explorar. ¿Y cuál es la razón de que no se explore? No podemos ser ingenuos y pensar que se trabaja sobre muchas cosas y sobre esto no. Es que el patriarcado ahí es donde tiene su principal resistencia, en el mundo laboral, porque el mundo laboral es el mundo de transposición al mundo económico. Y ahí es donde está la mayor resistencia. De lo que se trata es de establecer siempre políticas disuasorias para que trabajen las mujeres. Y esas políticas disuasorias en una mujer soltera no funcionan lo mismo que en una madre. Bueno, en una mujer soltera que no tenga hijos. Quiero decir, en una mujer que tenga hijos no funcionan igual que en una que no los tenga. Entonces, ahí es la perspectiva que nosotros yo creo que tenemos que combatir siempre desde el feminismo. Desde el feminismo lo que hay que intentar es que las acciones positivas de igualdad vayan a menguar esas situaciones y esas interpretaciones que desde los jueces, pero no lo estoy diciendo porque sea con mala intención, es simplemente que no tienen esa perspectiva. Veréis, hace nada de días sacamos una sentencia, esta vez afortunadamente fue favorable, a unas médicas de aquí de la Costa del Sol de Málaga que hacen guardia. Estas señoras piden su permiso de maternidad y ahora, como han prestado menos servicio efectivo, si tuvieran que hacer, por ejemplo, 30 guardias al año, pues con respecto a los hombres, hacen 22 guardias porque tenían un permiso. Y claro, acuden al Tribunal Constitucional y dicen, oiga, es que yo el permiso que tengo es por maternidad. Y es que no es un permiso que yo tenga porque quiera o porque me he querido ir a Francia, no, es que este es un permiso de paternidad. Se supone que la maternidad tiene que tener un apoyo constitucional. Hombre, finalmente, por ahí sí el Tribunal Constitucional ha visto que era una manera bastante clara de discriminación indirecta. Esta señora es médica, tiene sus funciones como médica, pero no va a poder llegar nunca donde llega un médico. ¿Esto es posible? Bueno, yo creo que ya sí que he consumido el tiempo, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, María Luisa. Vale, pues tiene la palabra ahora Cristina Castellanos. Gracias. Pues nada, yo me gustaría incidir un poco, va sobre la línea de lo que ha hablado María Luisa, el objetivo principal del Real Decreto por el que se modifican los permisos, conseguir la igualdad de género. Y hay dos cuestiones concretas en ese Real Decreto que lo impiden. Por una parte, se obliga a 6 semanas a que forzosamente esas 6 semanas que son obligatorias, forzosamente sean a la vez, que estén a la vez el padre y la madre, de tal forma que cogen el permiso de forma simultánea. Y además se añade una segunda trampa que hace que la primera sea incluso más peligrosa, porque se quita el derecho del trabajador a tomar el permiso a tiempo completo. Ahora hay que negociarlo con la empresa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que entre que primero la inercia es hay que obligar
a cogérselo de forma simultánea y a tiempo completo, pues muchos padres lo que hacen es extender ese permiso ante la incertidumbre de negociar con el empleador y cómo se va a coger el permiso. Pues muchos padres lo que hemos detectado es que cogen el permiso entero de forma simultánea. ¿Y esto por qué nos preocupa especialmente? Por dos cuestiones. Uno, porque se impide desde la propia formulación de la ley un uso igualitario del permiso. Se sigue manteniendo al padre como figura, digamos, complementaria, quien ayuda de forma complementaria. Y además nos preocupa mucho porque desde el 2005 el único motivo que se le decía a la PINA por el que no era posible equiparar el permiso de paternidad al de maternidad era económico. Se decía que el objetivo era muy bueno, que estaban totalmente de acuerdo, que es verdad que los permisos fueran iguales tendría un impacto directo positivo en la igualdad de género, tanto en el mercado laboral como en el hogar, pero que no había dinero. Y ahora, actualmente, que ya hay presupuestos para cubrir 16 semanas para el permiso de paternidad, 16 semanas, igual que el de maternidad, que va a entrar el 1 de enero del 2021, se formula la ley de tal forma para que haya incentivos muy grandes a cogerlos a la vez del permiso entero. De tal forma que no se es eficiente desde el punto de vista presupuestario y un mal gasto del dinero público, en vez de extender el tiempo de cuidado del menor en el hogar de tal forma que llegue hasta casi 8 meses, que es especialmente relevante porque en España los centros de educación y cuidado de los menores el número de plazas es muy limitado, entonces no se cubre un periodo extenso y además se reduce la posibilidad de que los hombres cuiden solos. Mientras que en otros países que son más avanzados en términos de igualdad de género, como puede ser Suecia, se prohíbe explícitamente un uso simultáneo, solo pueden utilizar 30 días como máximo de forma simultánea el padre y la madre. En España se obliga a 6 semanas. Desde la PINA lo que pedimos es que solo se obliga a 2 semanas y que en las 14 semanas restantes de los 16 semanas de permiso, el padre las pueda utilizar de tal forma que se extienda el máximo tiempo posible. Por otra parte, el derecho del trabajador a tiempo completo lo que permite es que no haya esa incertidumbre por parte del padre y que se fomente que los padres puedan cuidar solos y, por tanto, extender el tiempo de cuidado en el hogar. Y así se utilizarían los recursos públicos de forma mucho más eficiente, extendiendo el tiempo de cuidado de los menores en el hogar hasta casi 8 meses y fomentando la igualdad de género, que es el objetivo principal del Real Decreto 6/2019. Si los padres se quedan solos cuidando y a tiempo completo, las madres pueden volver al mercado de trabajo. Y si esto no se permite, lo que ocurre es que al final se fomenta el rol del padre como ayudante en el cuidado y de tal forma que la madre sigue siendo la cuidadora principal y sigue habiendo la misma discriminación o similar, a pesar de que haya habido un aumento en los presupuestos y una reforma de los permisos parentales. No sé si esto sería... Muy bien, pues muchas gracias, Cristina. Y le doy la palabra entonces a María Pazos. Bueno, pues nada, seguimos aquí. Seguimos. Yo una vez más, de verdad, yo personalmente quiero volver a dar las gracias a María Luisa porque de verdad que su disponibilidad es increíble, su compromiso con el feminismo, con todas estas causas y nada, bueno, y a todas las que estáis escuchando y bueno, y en la PINA aquí seguimos. Yo quería recalcar un poco lo de porque hemos dicho que esto es una oportunidad histórica a punto de malograrse. Y por qué realmente este tema de los permisos ilustra las trampas que el patriarcado cuela una y otra vez, que nos cuesta mucho desactivar, pero luego siempre se inventa nuevas, ¿no? Y efectivamente, pues como se ha dicho, el 1 de enero tendremos permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%. Es un gran triunfo histórico, se reconoce que los permisos no deben ser diferentes, porque, claro, la sociedad ahora ya piensa que hombres tienen que cuidar igual que mujeres. Se reconoce que no pueden ser transferibles porque ya hemos desactivado el truco de la transferibilidad, porque la transferibilidad es, ya lo sabemos, porque hemos hecho un debate amplio, es una trampa para mantener esa diferente duración
es decir, que las madres tengan más permiso, pero cambiando la fachada para que nada cambie. Quería hablar un poco de la transferibilidad. En Suecia, en 1974, que es la otra oportunidad, esa oportunidad que nos ha enseñado tanto a la Pina y que ahora nos sigue enseñando, porque estamos en una parecida, en Suecia en 1974 se había cambiado la orientación de la política social. La sociedad había comprendido que hombres y mujeres tenían que ser iguales, que las mujeres tenían que ser económicamente independientes durante toda su vida, que tenían que estar en igualdad en el mercado de trabajo y, por tanto, que había que repartir las tareas domésticas y, por tanto, que los permisos tenían que ser iguales. Igual que muchas otras reformas hicieron, al llegar a la de los permisos, todos lo estaban individualizando. Pero justo al llegar a la de los permisos, pues sí, los pusieron iguales. Pero en el último momento se coló... al margen del debate social, calladamente se coló esta trampa que consistió en que por primera vez en la historia un derecho social se hizo transferible. A nadie se le había ocurrido antes hacer un derecho social transferible. El derecho a la prestación por desempleo, el derecho a la pensión, todos los derechos de seguridad social y del Estatuto de los Trabajadores eran individuales. Y ellos que estaban individualizando los impuestos, por ejemplo, que antes eran en base familiar, todos lo estaban individualizando y esto se les ocurre en el último minuto meter la trampa de que firmando un papel cada progenitor se lo puede pasar al otro. Durante mucho tiempo, durante algunos años, yo pensaba ingenuamente que esto había sido un pequeño detalle que se les coló sin darse cuenta, bueno, una equivocación, porque como eran los primeros, yo solía decir rimbombantemente, como eran los primeros son los que pisan las minas. Y me quedaba tan pancha. Pero claro, luego autoras feministas descubrieron que realmente eso estaba en la documentación de la comisión que redactaba la ley. Y la comisión que redactaba la ley de reforma de los permisos en 1974 en Suecia ya puso esto sabiendo y precisamente con el propósito de que la inmensa mayoría de los hombres iban a ceder su permiso a la inmensa mayoría de las mujeres. Es decir, estaba ya claro cuál iba a ser el efecto, aunque era la primera vez, ¿no? O sea, el efecto esperado fue el que luego se concretó absolutamente. ¿Y qué es lo que pasó? Pasó que se estableció esa norma social, que las mujeres pasaron a tener un permiso muy largo y cada vez más largo, mientras que los hombres tenían nada. A duras penas, no voy a entrar en detalles, pero a duras penas, en el 92 el primer mes, en el 2003 el segundo mes, y ahora ya tienen los padres y las madres, pero se llaman meses del papá porque a las madres les da igual si son transferibles o son individuales, se lo toman todo, pero los padres tienen 3 meses intransferibles. Bueno, y eso es lo que se toma mayoritariamente, los 3 meses intransferibles. Claro que también otras trampas se cuelan, porque en los permisos en todos los países se cuelan muchísimas trampas en la letra pequeña. Y se ha colado, por ejemplo, la trampa de que ahora que hay 3 meses para los padres, pues es que se los pueden tomar a lo largo de 12 años. Ya me diréis qué tiene que ver eso con un permiso para el cuidado de un bebé, a lo largo de 12 años. Bueno, pues esto es lo que pasa, que los hombres no se quedan al cargo de sus bebés en solitario, nada más que una minoría, muy minoría. Bueno, entonces, como decía, se desactivan unas trampas, pero se cuelan otras, ¿no? Y entonces ahora resulta que nos encontramos con una situación en que lo que estamos comprobando en la Pina es que la mayoría de los hombres que conocemos, aunque la Seguridad Social no nos da los datos del alcance de esta sensación, pero lo que conocemos a nuestro alrededor es que los hombres se están tomando el permiso, que ahora son 12 semanas y de luego pasarán a ser 16, como decimos, el 1 de enero, pero se lo están tomando todo a partir del nacimiento, es decir, todo simultáneo con la madre. Ya me diréis para qué vale un permiso que todo es simultáneo con la madre, como ha dicho Cristina, no les sirve para turnarse. Y claro, pues es que es la misma historia. La cuestión es, las empresas no quieren prescindir de los hombres. De las mujeres pueden prescindir porque de todas formas somos la mano precaria, sustituible, intercambiable y
y bueno, en ese suelo pegajoso, pues vale, también les viene, a muchas empresas les viene bien tenernos ahí disponibles, pero a los hombres que están en puestos de responsabilidad, por favor, esos son absolutamente imprescindibles, no quieren prescindir de ellos igual que de las mujeres, lo cual tiene unas consecuencias terribles para la economía, para la sociedad y para las propias mujeres, por supuesto, porque son mercados de trabajo muy segmentados, ¿no? Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, si es simultáneo, pues entonces las empresas pueden recurrir a los hombres, porque como ya está ella, ellos pueden pasarse por la empresa. Y si quieren, si hay hombres que quieren cuidar como las mujeres, si quieren guardarse un poco para después sustituir a la madre, entonces la empresa tiene la facultad de impedirle tomárselo a tiempo completo o impedírselo en las fechas que al bebé le conviene, con lo cual desactiva completamente la utilidad del permiso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que la historia se repite primero porque es el mismo asunto de que los hombres no se retiren del empleo y sean las mujeres las que seguimos retirándonos del empleo y sufriendo todas las consecuencias. Se repite porque se sabía antes, porque la PINA, o sea, no lo hemos descubierto cuando se promulgó el Real Decreto, lo hemos descubierto antes, incluso en la redacción de la proposición de ley anterior y en los borradores del decreto. Llevamos avisándolo desde hace mucho tiempo, o sea que no puede decir eso que se llama el legislador que legisló por equivocación, porque se lo hemos dicho hasta la sociedad. Y se repite que esto amenaza con implantar una norma social que va a quedarse y que va a ser también muy difícil de revertir como lo está haciendo en Suecia. Termino diciendo que sí se puede, por supuesto que sí se puede. Queda poco tiempo, pero como decimos, ya llevamos mucho tiempo intentándolo, no estamos empezando hoy y se puede de aquí al 1 de enero cambiar el Real Decreto como sea, porque yo no soy legisladora. Y que si no se hace, seguirá la desigualdad con todas las consecuencias. Luego seguirán diciéndonos que es muy difícil, que son las costumbres, que es que las mujeres quieren más permiso, que es que los hombres no quieren quedarse solos al cargo de sus bebés, cuando en realidad lo que ocurre es que a los padres no se les deja quedarse a cargo de sus bebés, que a las madres se las fuerza a quedarse más tiempo en casa y a retirarse del empleo y a perder todas sus oportunidades, cuando en realidad esto se arregla muy fácilmente. Se arregla simplemente sacando esas palabritas, esos parrafitos que se colaron en esa relación. Así que María Luisa ha dicho que si el gobierno sabe la situación, pues sí, lo sabe perfectamente todo el tiempo. Que si se tiene voluntad política, pues eso es, que si se tiene voluntad política. Porque, claro, sabemos lo que quieren las empresas, sabemos que algunos hombres no son entusiastas de compartir todo el cuidado, pero la cuestión es de qué parte se pone la ley, es decir, dónde está la voluntad política. Muy bien, muchas gracias, María. Bueno, pues vamos entonces ahora, si os parece, a dar paso a las preguntas que nos han llegado. Y tengo aquí en primer lugar una pregunta para María Luisa. Alguien nos dice, ¿hacer depender un derecho individual como el de los permisos de la voluntad o acuerdo de la empresa podría ir contra otros derechos constitucionales? Es decir, ¿podría considerarse anticonstitucional? A ver, no sé si he entendido la pregunta. La pregunta es que esta persona, el hombre supongo, ¿no?, tendría derecho a elegir la fecha. ¿Va por ahí? Es que no entiendo muy bien el sentido de la pregunta. Sí, el que la empresa pueda mediatizar, o pueda mediar o pueda influir en que el padre se pueda tomar el derecho, que es un derecho individual, como considere oportuno, como considere mejor. Si en el caso de que la empresa le fuerce o de alguna manera no le permita tomarlo como quiera, sí se podría considerar como algo inconstitucional, algo que va en contra de un derecho fundamental de la persona. Bueno, es que el derecho fundamental a una fecha no se tiene. Se tiene el derecho que viene reconocido aquí en esta ley. La ley dice, y esto es otro de los problemas que no hemos abordado porque es un tema procesal y ya
es más secundario, pero en definitiva son también problemas muy importantes. La ley lo que dice es que en el caso de que no haya un acuerdo entre empresa y trabajador o trabajadora, o padre o madre, que se acudirá a la jurisdicción social. Pero claro, el problema que pasa aquí, en un campo como es el derecho laboral, en el que la mayoría de las mujeres no tienen tampoco una facilidad de acceso a una información, bueno, ni muchos hombres tampoco están en una organización sindical, en fin, la manera de moverte en una empresa pequeña muchas veces hace que tomar la decisión de ir a un juzgado de lo social, poner una demanda al empresario, etcétera, es muy disuasorio. Entonces, otro de los problemas es que, claro, si nosotros hubiésemos hecho esta tarde una perspectiva acerca de cómo se comporta el derecho con los hombres y con las mujeres, habríamos tenido una visión quizá un poco más clara para abordar este tema concreto, porque el derecho no quiere a las mujeres. El derecho está hecho para los hombres y las mujeres hemos entrado en el ordenamiento jurídico por una extensión de derechos. Pero en realidad las mujeres no hemos tenido derechos. No hemos tenido derecho de voto, no hemos tenido derecho de participación política, no hemos tenido derecho de representación, no hemos tenido derechos en el matrimonio porque hemos podido ser corregidas por nuestros maridos hasta fechas recientes de modificación del Código Civil. Nosotros somos subalternos del derecho. Esto lo que significa en la práctica es que, aunque formalmente se establezca una igualdad, una mujer que está en un puesto de trabajo en donde para ella el jefe es una autoridad, porque depende muchas veces de eso, su subsistencia. Antes de interponer una demanda, necesitaría nombrar un abogado y un procurador, porque aunque no es obligatorio, es evidente que la señora no puede llegar allí delante de un juez sin saber ni lo que tiene que decir. Entonces, habría que ver cuántas demandas se van a poner ahora a partir de que haya entrado en vigor este decreto. Como hubo que ver en su momento la cantidad de demandas que se pusieron cuando las mujeres tenían la posibilidad de cambiar el horario en el trabajo para cuidado de personas mayores, etc. Esto es algo que se pone retóricamente, porque entre las posibilidades que tiene, por ejemplo, no sé, una persona liberal de demandar un contrato civil por incumplimiento de contrato o demandar a un banco o demandar a cualquier entidad, y las que tiene una mujer que tiene un salario, a veces, ya digo, de subsistencia, de demandar al empresario. Pero bueno, supongamos que es así de valiente. ¿Sabéis cuánto puede ser la tardanza media de un procedimiento que no es un procedimiento de derechos fundamentales, como te he comentado, sino que es un procedimiento ordinario, simplemente de una reclamación de un derecho? Pues puede estar en torno al año y medio. O sea que este chico hará la comunión, si es que es católico, y todavía su madre estará por ahí litigando a ver si le dan o no los permisos, o el hombre también. El derecho sirve para solucionar algunos problemas, pero desgraciadamente no todos. Claro, el derecho, tú tienes un derecho fundamental reconocido a la igualdad, tienes un derecho al honor, tienes un derecho, pero esos derechos se materializan luego a través de órganos jurisdiccionales. Y claro, lo mismo que la sanidad pública tiene un nivel, pues también la justicia tiene un nivel. Y el nivel que tiene ahora mismo la justicia para dar una protección a derechos que se necesitan solventar en días, pues comprenderéis que es completamente imposible, es una cosa ilusoria. Así que este es otro fallo también importante de esta normativa. Hay órganos de conciliación. Si en realidad funcionaran los órganos de conciliación adecuadamente, es decir, si existiera una posibilidad de que los organismos de lo que se llamaba antes el CEMAS, que no sé ahora cómo se llamará, supongo que igual, funcionan adecuadamente, pues entonces esta mujer no tendría que ir a algo tan complicado como un juzgado, donde además la gente está allí vestida de negro y de blanco, esa persona no se está conduciendo allí con comodidad, y entonces tendría otra opción, que sería la opción de que una comisión paritaria de sindicatos, empresas, etcétera, pudiera someterse a ese arbitraje. El arbitraje no está desarrollado en el derecho laboral y el arbitraje yo creo que beneficiaría a las mujeres. Quiero deciros con esto que no hemos terminado los problemas, que realmente el entrar salir de los hábitos sociales habituales, de la vida social habitual, y entrar en el mundo jurisdiccional es muy complicado y beneficia naturalmente casi siempre a la empresa, que tiene más posibilidades, y desde luego perjudica ostensiblemente a la mujer. No sé si me habéis comprendido un poco la idea por donde quiero ir. Sí, María. Yo, a ver, la cuestión es que, a ver si yo me aclaro.
Si ahora mismo un empresario le dice a un padre, no te permito que te tomes el permiso a tiempo completo, sino que solo te voy a permitir tomártelo a tiempo parcial, y desde luego, claro, te podría dejar a tiempo completo, pues ya ves, muy benévolamente, pero siempre que negociemos en que te lo tomas una semana en Navidad, otra semana en Semana Santa y otra semana en esa que no tenemos vacaciones, que tenemos vacaciones. Bueno, entonces, si eso lo hace un empresario ahora, tal y como está redactado el Real Decreto, no hay nada que reclamar, porque el Real Decreto está redactado de tal manera que el empresario tiene derecho a hacer esto. Porque donde ponía la persona trabajadora en permiso de maternidad y tal, y antes, y el poco que había de paternidad, puede tomarse el permiso a tiempo completo, punto. También se lo podrá tomar a tiempo parcial previo acuerdo con un empresario. Eso era lo que ponía, y ahora lo que pone es: se lo podrá tomar a tiempo completo o a tiempo parcial bajo previo acuerdo con el empresario. Es decir, que esa necesidad de acuerdo lo que hace es conculcar, es a lo que yo voy a la pregunta. Es la propia ley la que conculca el derecho a tomarse un permiso a tiempo completo, que por su propia naturaleza, si el bebé está todo el día en casa, pues lógicamente tendría que tener, para poder realmente ser efectivo, tendría que poder tomarse a tiempo completo. Otra cosa es que luego negocie el tiempo parcial, pero a tiempo completo es lo que pasaba antes y es lo que se supone que es el derecho fundamental. Entonces, lo que yo creo que, no sé si va la pregunta esa por ahí, pero bueno, yo vuelvo para acabar de aclararnos, la cuestión es si podríamos decir que la propia ley conculca un derecho fundamental. No. Pues claro, esto ya sí que lo tendría que decir otra vez el Tribunal Constitucional, y es cuestión de que la Pipina se anime. Yo realmente no pienso que ahí haya conculcado un derecho constitucional, porque es un derecho de configuración legal que a lo que atiende precisamente es avanzar en el camino de la desigualdad. Entonces, difícilmente convenceríamos a un magistrado o a un juez, por más perspectiva feminista que tuviera, de que el avance no se ha producido. El avance se ha producido. Ahora, con ese efecto pernicioso que estamos diciendo. Pero ese efecto pernicioso lo es para nosotros, que estamos contemplando con una perspectiva feminista claramente que eso en el futuro puede llegar a ser así. Pero un juez puede decir que la situación en la que algunas mujeres se pueden ver favorecidas por esto no necesariamente significa que la coincidencia entre el hombre y la mujer sea una coincidencia que anule el derecho, porque la mujer siempre tendrá la posibilidad de exigirle a ese hombre un marco de igualdad, de convivencia, etc. Entonces estamos ya en un plano esotérico, y en ese plano esotérico quiero llevar hasta el final. El Código Civil, que establece, establecía antes incluso del artículo 39 de la Constitución, pero establece ahora también los derechos de la familia, etcétera. Si os dais cuenta, todo esto se está desarrollando siempre en un marco en el que el niño está ausente, el niño y la niña están ausentes. Es decir, es una relación de binomio, el hombre y la mujer, la igualdad del hombre, la igualdad de la mujer. Pero esa igualdad del hombre se proyecta sobre la mujer y esa igualdad de la mujer se proyecta sobre el hombre. Y el Código Civil en eso es claro. El hombre y la mujer son iguales. Los cónyuges tienen la obligación esta y la otra. Los cónyuges entre sí. Pero es curioso cómo el Código Civil, puesto que es liberal, recordaréis que el Código Civil es de 1889, tiene ya algún año, ¿no? Y además era un código que venía heredado del Código Civil de Napoleón, es decir, que es un código que viene de Francia, del derecho francés. Bueno, no quiero detenerme mucho en esto, pero la cuestión concreta es que todo el capítulo referido al derecho de familia está considerado como una relación matrimonial, pero no hay un tercero, que es la posibilidad de tener hijos, que relacione al matrimonio con los hijos. Está la madre con el hijo, el padre con el hijo y por otra parte el matrimonio. Pero no hay una relación trilateral, no sé si se entiende la palabra, en el sentido de que somos tres. Vosotros estáis ahora mismo 3 señoras ahí sentadas en una mesa. Vosotros estáis prácticamente en un plano trilateral. No hay una persona que tiene una función, otra y otra. Sois 3 mujeres, sois de Pipina, supongo, y estáis haciendo una mesa redonda. Claro, al no ser esto así,
la configuración que se produce siempre es entre dos, la madre con el hijo, el padre con el hijo o con la hija y ellos entre ellos. Pero es que el Código Civil es obsoleto completamente, porque si os dais cuenta, en una familia, el concepto familia es el que agrupa todo esto. Entonces, la relación que tiene que tener el padre con el hijo y la madre con el hijo viene intermediada por la que tienen ellos. Es una relación triple. No es una relación de binomio ni dual. ¿Y eso qué repercusión tiene en el trabajo? Todo, porque claro, como bien hemos visto, la ley lo que ha hecho es decir, bueno, el hijo va a estar con el padre, la madre va a estar con el hijo, pero es la pareja la que tiene que resolver el tema de la igualdad. No sé si es un poco complicado lo que he querido deciros. ¿No? Muy bien. Bueno, no sé, es que es un poco especulativo y filosófico, pero es que el plano en el que hay que situarse, es el concepto de familia, porque aquí de lo que se trata es de que la familia es una institución del Estado, no es mía, es del Estado. Y es entonces la política pública la que tiene que subvenir a cómo hace el cuidado de la abuela, a cómo hace el cuidado de los mayores, es el Estado. Entonces, si tenemos un Estado social que se comporta como un Estado liberal, cada vez más liberal, entonces no tenemos un Estado social. Y en todo el déficit que tiene el Estado social, ¿a dónde va? ¿Al hombre o a la mujer? ¿Va a la mujer? Este es un poco el marco. Y claro, desde ese punto de vista, los derechos fundamentales, bueno, son individuales, como bien ha dicho María hace un momento. Entonces, claro, tú tienes un derecho a una cosa, pero no, la familia no tiene el derecho. ¿Hay algún derecho que se le haya reconocido a la familia? Que sepa yo, ninguno. Es tremendo. Hombre, Marina, ¿qué tal? Es tremendo. Es tremendo, pero es verdad. Pero es verdad. Oye, es tremendo que a esas alturas no haya derechos reconocidos a la familia. Me parece una barbaridad. Y los derechos del niño por un lado, los otros derechos por otro, y que no haya unos derechos de familia, me parece una locura. Yo creo que habría que aplicarse en ello, una de las múltiples cosas, y explicarlo tan claramente como lo has hecho tú. Perdona mi interrupción. Que no, que no, Marín. Que... Ya, sí. Pero me encanta cómo lo explicas porque es absolutamente claro y transparente. De ahí la necesidad, ¿eh? De ahí la necesidad. Y esto se nota muchísimo en el ámbito educativo. Cuando tú estás en los centros educativos y te encuentras con familias de todo tipo, perdonad la interrupción o no sé si tengo posibilidad de hablar, y te encuentras con familias, la mayor parte ahora en los centros públicos son familias, no la mayor parte, pero es un número muy significativo, familias monoparentales. Que no exista un derecho de familia para esa familia que tiene 2 miembros, pero es familia de 2 miembros, no es de 3, es de 2. En muchos casos sería de 3, pero con otras circunstancias. Pero normalmente son de 2. Y que no haya un derecho de familia me parece una barbaridad. Me parece porque genera muchos problemas. Y genera problemas que luego además tienen una repercusión en el ámbito educativo, en la evolución, en el desarrollo de las criaturas. Me parece muy importante. Muy bien. Vale, pues vamos a dar paso a otras preguntas que nos han llegado. Para Cristina, pregunta alguien, ¿cuál sería un uso correcto a nivel presupuestario? ¿Cómo se podría mejorar? Pues dado que hay más de 3.200 millones de euros para los servicios por nacimiento y cuidado del menor, y lo suyo sería que se permitiera con ese dinero, que lo que se supone es cubrir un tiempo de cuidado por parte de los progenitores, alargar el tiempo de cuidado lo máximo posible. Entonces, desde el sector público, desde el Estado, debería fomentarse esa extensión todo lo que se pueda, tanto permitiéndolo con la ley. Yo creo personalmente que haciendo campañas para incentivar que el uso sea no simultáneo y extenderlo a más de 8 meses, pero al menos permitiéndolo, porque esto lo que permitiría es cubrir un tiempo de cuidado al máximo posible, con unos 8 meses, y permitir así cubrir el cuidado en casa, que es lo que se estima por la mayor parte de los expertos y de las familias y de las madres y de los padres, que es más óptimo para los bebés menores de 1 año.
De esta forma no hace que dos adultos estén a la vez cuidando a un niño en una situación en la que un solo adulto podría estar cuidando y así el otro podría incorporarse al mercado de trabajo y seguir generando y seguir cubriendo y reducir el riesgo de pobreza del bebé, de la madre y del padre, mejorar las relaciones emocionales, se encontrarían los objetivos de la ley con el mismo uso de recursos en mucha mayor medida, habría una eficiencia en el uso de los recursos mucho mayor, más igualdad de género, mayor bienestar del menor, mayor eficiencia en los recursos económicos y una mejor salud y relaciones emocionales y laborales de todos los miembros. Gracias, Cristina. Teníamos por aquí otra pregunta que quizás queda contestada, pero bueno, la hago igualmente por si acaso. La pregunta sería, ¿cuál es exactamente el diseño que propone la PINA? ¿Cuánto costaría esto? Lo que cuesta la PINA es lo que ya está presupuestado. El cambio que exigimos no requiere ni un solo céntimo más del dinero que ya está presupuestado, es solo una reforma legislativa que, por otra parte, ya llevamos hablando sobre ella más de 2 años con los partidos políticos que están en el gobierno. Y por tanto sería solo reformular que el permiso a tiempo completo fuera a través del trabajador, como ha sido siempre cuando lo ha tenido la madre, hoy como era así en el permiso de paternidad, que no se obligue a 6 semanas, sino que de forma simultánea, sino que la simultaneidad sea solo para las 2 primeras semanas y luego cada familia pueda decidir si quieren extender el tiempo de cuidado con esos permisos o si por otros motivos, pues a lo mejor tienen necesidades, pues por ejemplo, me puedo imaginar con mellizos, pues a lo mejor necesitan extender esas 2 semanas algo más, pues pueden hacerlo, pero que no se les obligue a 6 semanas. Con 2 semanas obligadas ya es más que suficiente y el resto, pues la familia puede elegir cómo hacerlo para garantizar el cuidado de la criatura y garantizar su situación laboral. Muy bien. Pregunta alguien así en general, ¿no? Para las 3 ponentes. ¿Cuáles serían los próximos pasos que se podrían dar, bajo vuestro punto de vista, si no se corrigen las trampas? Pues, si no se corrigen las trampas, tendremos ese problema que decimos, que se instalará la norma social de que los hombres serán los ayudadores. No sé si habéis visto un vídeo que hay por ahí circulando de un par de minutos, que dice, aquí están los ayudadores, ¿no? Denunciando ese papel que ya queda ridículo en esta sociedad, ¿no? De sí, yo te ayudo, pero si es que no me dices lo que hay que hacer, pero si es que tal, pero si es que tú lo quieres hacer todo. Ese papel de ayudantes que tienen ahora los hombres es el que se está consolidando y, por supuesto, el papel de precariedad de las mujeres en el empleo. Entonces, esto se estará consolidando, se instalará la norma social, será difícil de revertir y, además, nos dirán que ya tenemos permisos igualitarios, con lo cual será aún más difícil, porque ese es el problema que hemos tenido en la PINA desde que se promulgó el Real Decreto 6/2019 en marzo del 2019. El problema que tenemos es que la gente nos da la enhorabuena y dice, qué bien, ya lo habéis conseguido, ya lo hemos conseguido, ¿no? Entonces, esto se acrecentará aún más porque se dirá que ya se han terminado de implantar el calendario de equiparación y, por tanto, los permisos ya son igualitarios. Eso desactiva mucho la lucha feminista que tenemos entre manos. Pero, evidentemente, ¿cuáles son los próximos pasos? Bueno, tenemos que seguir aquí, tenemos que no rendirnos y seguir denunciando. Evidentemente, seguir diciendo que esto ha sido un engaño, que se han colado las trampas, que están despilfarrando el dinero público en un momento de extrema necesidad de las familias, de extrema necesidad de la sociedad, y que esto pues clama al cielo y que bueno, que decían que no había, como ha dicho Cristina, decían que no había dinero y ahora lo hay para impedir utilizarlo correctamente. O sea, porque otra cosa es que no es ya porque la madre, no, esto es una cosa que me sale al hilo de lo que has dicho, María Luisa. La madre ahora mismo no tiene capacidad de negociación para exigirle al padre que se porte igualitariamente. No tiene capacidad de negociación porque es la propia ley la que se lo impide.
Porque claro, si la ley se lo permitiera, entonces ahí se produciría una negociación donde ella podría decirle a él, oye, tú comparte igualitariamente. Pero ahora es que no lo puede decir porque la ley se pone de parte de los ayudadores, se pone de parte de las empresas que quieren la desigualdad, o sea, se pone de parte de lo peor y no se pone de parte de la mujer que quiere precisamente la igualdad, ¿no? Entonces, bueno, pues tendremos que seguir, ya veremos cómo, ¿no? Sí, yo creo que en este seguir una de las cosas será luchar porque se produzca la información. La información que había sobre el uso de los presupuestos para estos permisos antes al menos estaba desagregada por sexo y desde que ahora han cambiado el permiso ya ni siquiera está desagregada por sexo, así que no sabemos exactamente cuánto dinero está gastando en hombres en permiso. Y por otra parte, a mí lo que me da miedo es que la ley hace posible que si alguien con mucho interés quiere tomarse el permiso igualitario, podría llegar a hacerlo. Si está en una empresa en la que no le ponen problemas, se siente seguro, tiene una actitud igualitaria, pero eso es una minoría. Eso es lo que ocurre en Suecia. En Suecia es posible tomarse los permisos de forma igual, pero no ocurre en la mayoría de los que ocurre en una minoría. Y con la ley actual tiene bastante pinta, por todo lo que se sabe de evaluación de permisos, que puede llegar a ser así. Y además nos están ocultando la información de cómo se está usando. Se ha pedido muchas veces por diferentes investigadores de diferentes sitios y no se hace de forma pública y de forma transparente. Se dice que las mujeres usan 112 días, pero no se da cuántos días usan los hombres. Cuánto se gasta en mujeres, pero no cuánto en hombres. Necesitamos información y seguiremos intentando que se haga de forma eficiente e igualitaria. Sí. ¿Puedo preguntar? Sí, claro. A ver, Estamos aquí de espaldas al público. yo soy parte del público. A ver, mi pregunta va dirigida a María Luisa Balaguer, pero también a las otras ponentes. Pero tengo que hacer una pequeña introducción, y es que leyendo el voto particular de María Luisa en la sentencia del Tribunal Constitucional, yo vi que hay unas consideraciones en torno a la finalidad o el objetivo de los permisos que tienen que ver con que el permiso de maternidad originalmente, no sé cuándo se introdujo en la legislación española, si a principios del siglo XX, tenía un sentido como de protección de la madre, ¿no? De la salud de la madre. Mientras que hoy en día, y eso lo decía el voto particular de María Luisa, hoy en día esos permisos, sin embargo, están orientados a cuidar a la criatura, ¿no? Y en relación con la obligación esta que ha introducido que introdujo el Real Decreto Ley de equiparación de los permisos, de simultanear las 6 primeras semanas, con quienes hemos podido hablar de quienes influyeron en la redacción del Real Decreto, nos han argumentado un poco vagamente que esa obligación de tomarse las 6 semanas primeras inmediatamente después del parto es también para protección de las madres. O sea, parece que el argumento ese de protección de las madres sigue estando un poco no sé si residual o que está ahí en el Real Decreto de esa manera, ¿no? Hay mujeres con las que yo hablo que siguen diciendo que en realidad el permiso de maternidad pues, se debe dar a las madres y el dinero debería gastarse en proteger a las madres y que los padres si quieren cuidar porque ya tienen las excedencias, por ejemplo, etc. Bueno, ese es un debate que desde la PINA ya tuvimos en el pasado y que está cerrado. Pero entonces, mi pregunta es hacia María Luisa y hacia las demás ponentes.
esa concepción de los permisos como algo dirigido a proteger a las madres está lastrando el uso igualitario que se puede hacer de los permisos de paternidad, o sea, de los padres. No sé si me he sabido explicar, pero... Te ha explicado perfectísimamente. Y además de que te ha explicado perfectamente, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, y además esa era la posición mayoritaria del tribunal. El tribunal lo que pensaba era que una mujer cuando da luz necesita reponerse físicamente. Bueno, esto claro, ocurre igual que con el embarazo. Yo creo que al patriarcado le interesa mantener un concepto de maternidad y de feminidad débil. Mientras la mujer sea débil, pues es menos peligro para el hombre. Pero hay muchísimas mujeres, bueno, yo creo que casi todas las mujeres cuando se quedan embarazadas, varias veces al día le tienen que ir diciendo a su entorno, oye, que estoy embarazada, no enferma. Porque una mujer puede no tener absolutamente ninguna complicación con su embarazo y puede tener sus hijos perfectamente. O puede tener una complicación y también un hombre puede tener un cólico nefrítico. Quiero decir, el tema de la salud no va ligado a la maternidad, pero sin embargo, como bien has dicho tú, la mayoría se empeñaba una y otra vez en intentar demostrar que había una debilidad mayor en las mujeres que en los hombres. Bueno, esto me ocurrió también con otro voto particular, que también por ese tiempo tuvimos que analizar en relación con la educación segregada. No sé si recordáis que la Ley Orgánica de Educación de Wert, del Partido Popular, establecía la educación segregada entre, por una parte, los niños y por otra parte las niñas. Y que esto venía muy conectado también a la enseñanza privada. Bueno, yo intenté demostrar en el pleno, por activa y por pasiva, que los hombres y las mujeres son iguales, son biológicamente iguales, salvo las connotaciones sexuales de uno y otro cuerpo, pero que en realidad la inteligencia, el aprendizaje, las destrezas, que eran iguales, que no había ninguna diferencia. Pero la mayoría no lo consideró así. Hasta tal punto no lo consideró así que naturalmente la mayoría votó que efectivamente era correcto y era perfectamente constitucional y no iba contra la Constitución que los niños y las niñas pudieran desagregarse para su formación, y yo hice naturalmente un voto particular en sentido contrario, considerando además, y así lo considero todavía, que la educación segregada favorece luego la violencia de género en una edad, porque claro, si el niño y la niña no fomenta un aprendizaje cohesionado, común, está al margen y no conoce la psicología del sexo contrario, por decirlo de alguna forma, y dando por entendido que existan dos sexos y no los mucho más que existen ahora, pero en fin, todavía en ese tiempo estábamos en esa lógica. Pues entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que efectivamente la relación adolescente después no la puede afrontar ni el niño ni la niña como si hubiesen estado de compañeros en el colegio todo el tiempo. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que la mujer como sujeto débil favorece al patriarcado siempre, porque entonces el patriarcado juega siempre, no solamente ya con una mano de obra mucho más dúctil, mucho más transitoria, mucho más interrumpida por los cuidados a mayores, del que no hemos hablado esta tarde, pero también tendría su conversación, etcétera, sino porque, y sobre todo, es más manipulable desde el punto de vista de la permanencia del patriarcado, no solamente de la producción. Entonces, lo que tú estás diciendo es exactamente la posición que allí se vio. La idea de una maternidad necesitada de recuperación. Y yo mantuve que esa maternidad necesitada de recuperación no tiene por qué darse, pero que aún en el caso de que se diese, podría haber, como efectivamente hay, un periodo que está ya señalado en el Estatuto de los Trabajadores, que estaba ya señalado de posparto. Y por lo tanto, que el resto de del demás tiempo no estaba justificado. Bueno, como veis, eso no prosperó. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que, hablando de las posibilidades que se están planteando aquí para solucionar este problema, yo no soy tan pesimista, yo pienso que esto tiene una solución, yo no sé si inmediata, pero el hecho de que sea el derecho positivo, el hecho de que se implante, el hecho de que entre en vigor, eso en sí no significa nada. Yo creo que este gobierno, si permanece un gobierno progresista en España, tendrá que abordar una reforma de los estatutos de los trabajadores en profundidad.
no solamente para corregir los desmadres que de alguna manera están en el Estatuto de los Trabajadores con respecto al periodo de crisis, sino porque es que el Estatuto de 1980 el primero, aunque haya después un texto refundido. Y yo a lo que sí emplazo, pero no solamente a Pipina y a mí misma, sino yo creo que a todo el feminismo militante, porque es una tarea irreemplazable, es a que se haga lo que hemos hecho un poco los constitucionalistas y las constitucionalistas, que es, nosotros hemos intentado una constitución con perspectiva feminista, y ha habido un grupo de catedráticos y catedráticas, bueno, profesores y profesoras de Derecho Constitucional, que hemos hecho un borrador de constitución con perspectiva feminista. Pues yo emplazo a que desde el punto de vista laboral se haga un estatuto de los trabajadores con perspectiva feminista, que no sea solamente esta cuestión concreta, sino que el borrador que se vaya a lleve incorporado por lo menos la aportación de las feministas para intentar cambiar de verdad el derecho laboral. Porque todo esto que estamos diciendo es verdad que es una consecuencia y un repunte, pero de verdad si cogiéramos desde los horarios hasta las posibilidades de teletrabajo que al final asfixian a las mujeres y meten a las mujeres en la casa, en fin, es un etcétera tan largo que lo que viene a significar es que el mundo del trabajo es el mundo en donde hay mayor discriminación entre los hombres y las mujeres, y creo que con eso estoy acertando en lo que estoy diciendo. Por lo tanto, hay que ir al todo, hay que ir a hacer un estatuto de los trabajadores con perspectiva feminista. Este es el estatuto de los trabajadores que se hace después de la Constitución en un Estado social y democrático de derecho, en donde se propugna como un valor fundamental de la Constitución la igualdad, y dentro de esa igualdad, la igualdad entre mujeres y hombres. No sé si os convenzo, pero por lo menos esa es mi pasión, eso está claro. Sí, María. A ver, yo creo que es una buenísima idea, María Luisa, lo que planteas de un estatuto de los trabajadores con perspectiva feminista. Yo prometo trabajar en esa dirección, en todas las reivindicaciones que eso conlleva, desde las empleadas del hogar, que no estén fuera del estatuto de los trabajadores, a muchas otras reivindicaciones que van ahí, ¿no? Pero es que lo de la PINA, la plataforma por permisos iguales e intransferibles, la PINA, es una plataforma de reivindicación única por una razón, y es porque pidiendo muchas cosas, o sea que cada una de nosotras las tenemos porque somos feministas y estamos en distintas otras organizaciones y en distintas luchas, pero en la PINA solo se pide una, porque si se pides varias, esta es la que no te dan. O sea, porque es un hueso muy duro de roer. Es que pueden darte otras cosas. Bueno, y hay otros huesos duros de roer, pero siempre cuando hay 5 cosas, pues se pierde alguna. Y esto lo que la historia demuestra es que precisamente el gran hueso duro de roer que tenemos en este siglo es la incorporación de los hombres al empleo, digo, al cuidado. Porque las mujeres ya nos incorporamos al empleo en la última, la feminista, pero como dijeron las feministas americanas en los años 80, ahí descubrimos la doble jornada, ahí descubrimos que no es lo mismo tenerlo todo que tener que hacerlo todo. Y eso es lo que en esta ola tenemos que abordar. Es esa reforma estructural que precisamente cambie la estructura, cambie la división sexual del trabajo. Y eso es lo que el patriarcado no está dispuesto. No está dispuesto. Y hay otra historia que ya aprovecho para lanzar, ¿no? O sea que es una reflexión que me hago mucho y creo que tenemos que seguir haciéndonosla. Es bastante difícil para mí aceptar que precisamente esto que es tan central para el patriarcado, sea un asunto que no atraiga la atención de tantas y tantas feministas. Que se implican hasta la médula en debates que no son de estructura y que bueno, que son importantes, pero que bueno, a los cuales se les dedica muchísima atención, pero sin embargo, a esto que cambiaría tanto la vida de la gente, la vida de las mujeres, la vida de los hombres, y que sería, como dice la PINA siempre, sería derribar un gran pilar de la estructura patriarcal, pues seguimos sin conseguir esa atención. Quizá podamos hacerlo el próximo año, quizás sea un desafío, ¿no? Muy bien. Bueno, había por aquí otra pregunta más que se quedó sin formular, a María Luisa concretamente. La pregunta es:
¿Qué se puede hacer a nivel judicial? ¿Nos quedan sitios a donde recurrir, más allá de lo que acabas de comentar, de proponer esta reforma del Estatuto de los Trabajadores y las Trabajadoras? Tendría que ser, que ya incluso el nombre es discriminatorio, ¿no? Tú has hablado antes en tu intervención de reformar el Real Decreto con otro decreto ley. ¿Qué se podría hacer? Sí, yo creo que María y Pipina estáis en eso. Es decir, yo creo que o se hace una ley de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado, que es posible. Las leyes de acompañamiento son aquellas que, no siendo leyes no teniendo cabida en la ley general presupuestaria, por la razón de que la ley general presupuestaria está muy cerrada, como he dicho al principio, en cuanto a que solo es una ley de ingreso y gasto, porque tiene una tramitación especial, no tiene una tramitación legislativa. Entonces, lo que se suele hacer es leyes de acompañamiento para algunas de las cuestiones que, dijéramos, están pendientes en relación con los presupuestos generales del Estado. Teniendo en cuenta que aquí de lo que se trata es de que efectivamente en su día se aprobó un incremento de gasto para el año 2021, puesto que va a haber ese incremento de gasto, ¿no? Ahora, en el año 2021, cuando sea necesario la entrada en vigor de un mayor número de días para los hombres. Estaría justificada una ley de acompañamiento si se quiere hacer. Esto es una voluntad política. Pero, desde luego, lo que yo creo que sería difícil que se pudiera negar un gobierno de estas características sería admitir que realmente el efecto perverso del decreto hace inútil la medida. Y yo creo que esto se convence uno con cierta facilidad. No hace falta ser feminista ni tener una perspectiva feminista para entender que, tal y como viene trabado el decreto, en realidad no va a liberar a la mujer de nada. Y si se está haciendo como una medida, como viene en el preámbulo de la ley, como una medida discriminatoria a favor de la mujer, no sé, María la habrá leído igual que yo, la justificación que tiene este decreto está en la Ley Orgánica 3/2007, ¿no? Y además el propio decreto dice, es que la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad entre mujeres y hombres, esta ley que era secretaria general Murillo, ya conocida como Ley Murillo, la Ley de Igualdad Social, ¿no? Bueno, pues es que esta ley necesita un desarrollo legislativo que tenga en cuenta, entre otras, los permisos parentales. Bueno, pues entonces el fin de la ley no está justificado. Yo creo que no sería tampoco tanto disparate que en el documento que vosotros ahí elaboráis hay que cambiar 4 palabras, que se hiciera un decreto muy rápido. Además están saliendo ahora bastantes decretos laborales en relación con el trabajo y con el teletrabajo, prestaciones de servicios, etcétera. Yo creo que en uno de esos reales decretos cabría con todísima comodidad una modificación en este sentido. Yo animo a que esto se siga haciendo, claro que sí, yo pienso que sí, que todavía, como dice María, pues que falta mes y medio y que se podría hacer. Tampoco pasaría nada, María, porque en lugar de entrar en vigor el 15 de enero, entra en vigor el 15 de febrero. No sé si me explico. Es decir, lo importante es que la ley se rectifique. Y por lo tanto, en el mismo momento en que entre en vigor el decreto ley, caben 2 posibilidades. Ese Real Decreto Ley podría llevar una disposición transitoria diciendo las personas que están ahora mismo en permiso se seguirán por la ley hasta que termine esa situación, y las situaciones jurídicas nuevas que se creen, pues seguirán a partir de esta ley. Y por lo tanto, la entrada en vigor es en tal fecha. Yo creo que sí, eso yo creo que es una cosa fácil de hacer. Por lo tanto, yo en esa primera etapa estaría en la línea que está Pipina perfectamente y por supuesto, en lo que pueda yo ayudaros técnicamente, pues nada más que tenéis que ponerme un WhatsApp y ya está. Ahora, sí que dejo interesado, porque es verdad que Pipina ha sido monográfico porque ha concentrado la fuerza en algo que al final ha conseguido, lo queramos o no, y de una manera o de otra, y esto ha sido un esfuerzo muy importante y está muy bien hacer, pues por ejemplo, este tipo de asociaciones. Yo no sé si es verdad lo que tú dices de que no tenemos simpatía las feministas con Pipina. Yo, de luego, tengo muchísima, pero yo sé que hay mucha gente que la tiene también. O sea, que en eso tenéis que sentiros reconfortadas y yo creo que reconocida por la sociedad, porque el triunfo al final, como tú bien dices, es que una actuación de Pipina, que da igual que sea Pipina, pero que en este caso es Pipina, mira por dónde, pues va a tener un efecto muy revolucionario, porque es así, en la distribución del tiempo de trabajo. No se puede malograr ahora por esta falta de sensibilidad que se ha tenido en 2 o 3 líneas. Hay que seguir adelante y hay que hacerlo. Ahora bien,
hagamos también ese estatuto con perspectiva feminista, porque ahí es donde yo creo que se va a mostrar la madurez que ha tenido el movimiento feminista desde la transición hasta ahora, consolidando primero los derechos políticos, luego los derechos, y ahora estamos en esta fase, que son los derechos laborales y los derechos de la maternidad. Yo creo que en fin, que no se contradice una cosa con otra. Muy bien. Estupendo, pues nada, te tomamos la palabra, María Luisa, contaremos contigo. Claro que sí, por supuesto que sí, claro que sí. Vale, bueno, pues ¿queréis añadir algo más? ¿Hay alguna pregunta más, no? Vale, pues nada, cerramos aquí entonces. Muchas gracias por vuestra asistencia, muchísimas gracias María Luisa, gracias a vosotras. Cristina. Y a vosotras, mucha suerte. Desde la Pina aquí seguiremos adelante trabajando para conseguir que los permisos contribuyan de verdad a lo que perseguían cuando empezamos a trabajar hace tantos años, a generar un mundo más igualitario. Muy bien, muchas gracias por todo.